Muy buenas tardes. Hoy les presentaremos el tema sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy les vengo a presentar a mi equipo: Viviana Hernández Suárez, Montserrat Mojarás Álvarez, Paca Flores Ariadna Nicole y su servidora Génesis Emilia Sánchez Juárez. Los orígenes del EZNL se dieron con una organización anterior que eran las Fuerzas de Liberación Nacional, siendo estas clandestinas que buscaban introducir el socialismo en México. A principios de los 70 fueron descubiertos y la mayoría de integrantes fueron asesinados. Los que sobrevivieron fueron los que se volvieron a organizar y crearon ahora sí el EZNL. Hola, mi nombre es Montse y yo les voy a contar un poco sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto surge en los años 80 con el movimiento zapatista, que recibe el nombre por Emiliano Zapata, una figura pública importante de la Revolución Mexicana, cuyo lema era Tierra y Libertad, la tierra es de quien no trabaja. Un hombre llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente, un sociólogo bastante informado, viajaba por la zona sur de México. Se da cuenta que los indígenas no tienen ni tenían los mismos derechos que tenía el resto de la sociedad mexicana. Carecían de muchos recursos básicos, entonces Rafael Sebastián pensó que eso no estaba bien. Entonces comenzó con el movimiento zapatista. Él se autonomina como el subcomandante Marcos. Pero aclaró, Marcos no es su nombre real, puesto que su nombre era Rafael Vicente. Pero Marco es la sigla de Movimiento Armado Comandante Obispo Samuel, y entonces desde ahí su nombre Marcos, subcomandante Marcos. Él empezó a convocar a sus rebeldes, se autodenominaba el movimiento rebelde, para que se empiecen a rebelar contra las autoridades, contra el gobierno. Es en el que el 1 de enero de 1994 que atacan a las autoridades y piden que el presidente renuncie por completo. En ese entonces el presidente era Carlos Salinas de Gortari, y entonces es así como empiezan a reunir muchos pueblos a su causa. Ya que conocemos la historia del movimiento EZLN, ahora hablaremos de sus causas. ¿Qué fue lo que causó este movimiento? Y les daré una frase muy importante. Las causas que originan este movimiento son justas, son reales. En todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas. Esta frase fue dicha por un personaje muy importante en este movimiento llamado Subcomandante Insurgente Marcos, el 1 de enero de 1995. Este comandante o este personaje es muy importante ya que él fue quien inició e incitó a las personas a que se unieran a este movimiento por dos causas muy importantes. La primera fue por la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas en México, ya que históricamente no lo han hecho. Incluso hoy en día hay pueblos indígenas que no tienen derechos, que están desprotegidos, que son explotados incluso laboralmente y que no se les paga adecuadamente a sus trabajos de materia prima, de agricultura, ganadería, etc. Y la segunda, ellos querían crear un modelo nacional que incluyera la libertad, la democracia y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de gobernar o una nueva forma política. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de este tema, en la política los indígenas lo veían como un estorbo, como un problema más económico. Entonces los políticos lo veían económicamente y los indígenas querían esa libertad, esa justicia como seres humanos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, actualización y en qué terminó. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a aquella madrugada del 1 de enero de 1994 en Chiapas cuestionó el proyecto neoliberal y el falso ingreso de México al llamado Primer Mundo con la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América, como muestra de resistencia ante la indiferencia gubernamental. En las primeras semanas del conflicto, Cristian Calónico Lucio y su equipo de producción se encaminaron a los Altos de Chiapas para registrar con una mirada crítica y profunda a todos los actores involucrados en la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A partir de esta experiencia,
Galán y Colucio continuó con el registro neozapatismo por más de una década y así documentó diversos episodios de un movimiento que a 30 años de distancia sigue vigente. El zapatismo se repliega en Chiapas, en el sur de México, mientras busca su nueva forma, una estructura que responda a la situación de crisis que enfrenta la región. En un comunicado divulgado este domingo, el subcomandante Moisés Vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, anunció la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno, conocidos como caracoles, las bases civiles del movimiento.